aire ingresa hacia el alvéolo, ¿cierto? Y va a pasar de allí, o solamente va a ser ese proceso. Cuando pasa de allí al torrente circulatorio, entonces es cuando hablamos de la respiración externa. Para luego, la sangre que se va a encargar de llevar el oxígeno en la hemoglobina va a cumplir el otro proceso, que es el de la respiración interna. Entonces vamos a ver cómo se va a ir dando ese proceso de transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Aquí lo que ustedes están observando es la unidad funcional, este es el bronquiolo terminal, y aquí observan ustedes entonces todos los alvéolos, más o menos es la forma como se esquematiza generalmente, y pueden ver ustedes la gran densidad de capilares sanguíneos que tenemos, los rojos que van a simular la sangre arterial y los azules que van a simularnos entonces la sangre venosa. Esta gráfica pues es mucho más diciente, es mucho más clara. Aquí entonces la sangre se convierte en sangre de color rojo, pues en el momento en que va a tomar el oxígeno, y esta sangre pues entonces va a ser una sangre que toma este color precisamente por su mayor contenido de dióxido de carbono. Entonces, cuando nosotros realizamos el proceso de la respiración, es importante tener en cuenta estas diferencias de presiones. Entonces, ayer veíamos la composición del aire atmosférico y ya tenemos perfectamente claro que ese aire atmosférico en un 78% va a estar compuesto por nitrógeno. Y ese nitrógeno va a entrar a los alvéolos, solamente que por las características de este gas no va a pasar al torrente circulatorio. Así que con la presión que tenemos, y esta presión recuerden ustedes que va a depender de la presión atmosférica, ¿sí? Eso va a depender del lugar en el cual nosotros nos encontremos. Una cosa va a ser esa presión a nivel de Bogotá y otra cosa va a ser esa presión a nivel de Cartagena o a nivel de Cúcuta o a nivel de Santa Marta. Entonces, esa presión que nosotros estamos viendo aquí es esa presión con la cual el oxígeno va a ingresar hasta los alvéolos pulmonares. Entonces, si nosotros vemos acá, tenemos el conducto alveolar y este es el alvéolo. Ven ustedes que tenemos una PO2 de 100 y esa PO2 de 100 nos está diciendo que es la presión a la cual tenemos, o es esa presión parcial de este gas que está ingresando hacia los pulmones. Y sin embargo, observan ustedes que tenemos en simultánea una presión de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Entonces, esto nos da cuenta de que efectivamente existen diferencias de presión entre el oxígeno y el dióxido de carbono, pero que esas diferencias de presión pues los vamos a encontrar desde el mismo momento en que el aire va a ingresar hacia los pulmones. Entonces, este aire, como esta sangre que tenemos nosotros aquí, es una sangre venosa, esta sangre venosa tiene una presión de oxígeno de tan solo 40 milímetros de mercurio. Y eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. La sangre venosa sí va a tener oxígeno. No es una sangre que esté totalmente desoxigenada. La concentración de oxígeno es mucho menor comparativamente con la sangre arterial, pero eso no significa que no tenga oxígeno. Entonces, la presión por la cual llega esa sangre venosa a este conducto alveolar es de 40 milímetros de mercurio. Mientras que la presión del dióxido de carbono, como ven ustedes, es una presión que es discretamente mayor. Y la razón, porque esa presión es precisamente con la que es la presión que se ha generado por todo ese dióxido de carbono producto del metabolismo celular. Entonces, recuerdan ustedes que ayer veíamos que van a existir varios factores mediante los cuales los gases van a pasar de uno a otro lado. Veíamos entonces que uno de los factores iba a ser la naturaleza de la membrana, otro la velocidad de difusión. Bien, y el otro era el gradiente de concentración. Entonces, cuando hablamos de esos gradientes de concentración, nos encontramos que van a fluir de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración o de mayor gradiente. Entonces, esa es la razón por la cual el oxígeno se va a difundir más fácilmente de este sitio donde su concentración es mayor a la de concentración menor, y vemos aquí entonces cómo esa sangre se convierte en una sangre arterial con una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio. Para el caso del dióxido de carbono, entonces tenemos el evento contrario.
la presión de CO2 que tenemos en la sangre que está llegando es mayor respecto a la presión de CO2 que tenemos en el alvéolo. Entonces va a fluir desde la sangre hacia los alvéolos y finalmente, como ven ustedes acá, esa sangre arterial queda con esta presión de 40 milímetros de mercurio. Esta sangre entonces es la que va a retornar al corazón a través de las venas pulmonares, que recordarán ustedes que son las únicas venas del cuerpo que se encargan de transportar sangre desoxigenada para devolverla, ¿cierto?, al corazón. Aquí entonces lo vamos a tener, la van a devolver al corazón y de esa manera estas venas pulmonares van a llegar a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa la sangre al ventrículo izquierdo y de allí a través de la aorta hacia toda la economía. Aquí esto creo que se me saltó. Sí, claramente se me saltó esto acá. Entonces vámonos con la otra presentación, que es esta que vamos a tener acá. Estamos más o menos por aquí, no habíamos quedado. Bueno, entonces, ¿cómo es que se va a dar ese intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono? Entonces es un proceso de difusión que denominamos un proceso de difusión pasiva. Y aquí vamos a incluir dos leyes importantes, veíamos anteriormente la ley de Boyle y Marriott, pero aquí vamos a tener que incluir otras leyes importantes. ¿Quién sabe qué es la ley de Dalton? La sumatoria de presiones parciales da como resultado la presión total. Listo, y entonces eso ya lo habíamos visto cuando estábamos hablando de las características del aire atmosférico, ¿cierto? Entonces veíamos que esta concentración de aire atmosférico tenía unas concentraciones individuales de gases y que esas concentraciones individuales de gases nosotros las denominamos, o la literatura las denomina como las presiones parciales. Y cada una de esas presiones parciales pues va a ejercer una presión dentro de esa mezcla de gases para finalmente pues, darnos ese total que va a corresponder para este caso el 100% de la concentración de los gases. ¿Y qué es la ley de Henry? Profe, que la cantidad de gas disuelta en un líquido es proporcional a la presión del gas que hay sobre el líquido. A la solubilidad, específicamente, ¿cierto? A su propia solubilidad. Y en ese contexto, ¿quién entonces es más soluble? El dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno. Muy bien, 20 veces más soluble que el oxígeno, lo cual entonces nos hace preguntarnos sobre la manera como estos gases se van a transportar. Entonces nosotros tenemos que en esa mezcla, siguiendo la ley de Dalton, que esta era la tortica que les decía que estaba buscando, cada gas ejerce su propia presión como si no existiera otro, y eso es lo que conocemos como la presión parcial. Entonces, en esta composición que nosotros estamos viendo acá del aire atmosférico, ya lo tenemos claro, 78, 20.9, y cada una de esas será pues la presión parcial. Y la presión total pues va a ser la sumatoria de todas esas presiones individuales. Entonces, va a depender ese transporte de gases de estas leyes, la ley de Boyle, la ley de Henry y por supuesto la ley de Dalton. Y la ley de Henry, digamos que aplica de alguna manera un poquito más claro para el dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono se va a transportar en la sangre de tres maneras diferentes. ¿Cuáles son esas maneras? Profe, se puede unir a la hemoglobina, se puede formar bicarbonato y se puede transportar solo también. Exactamente. ¿Y en qué porcentaje sucede eso, más o menos? La hemoglobina un 30%, bicarbonato 70% y solo un 3%, si no estoy mal. No. ¿Cuánto? 7%. 7%, exacto. 7%. 0.3% es lo que se va a transportar el oxígeno. Y el 97% o un poco más de esto va a ser transportado entonces a través de la hemoglobina. Entonces, cuando nosotros hablamos de la respiración interna y respiración externa, pues esta gráfica prácticamente nos está explicando de una manera muy sencilla cómo es que se está dando este proceso. Cuando yo hablo de la respiración externa, entonces es la que está pasando desde el alvéolo o entre el alvéolo y el capilar sanguíneo. Por esas tres características importantes que les comentaba, la naturaleza de la barrera, la difusión
y los gradientes de concentración, entonces el oxígeno, gracias a su presión parcial, va a pasar de un sitio de mayor concentración a uno de menor concentración, y lo mismo va a ocurrir, pero en sentido contrario con el dióxido de carbono. Cuando esta sangre entonces está llegando hacia los tejidos, como vemos en la gráfica, células del cuerpo, entonces el oxígeno va a ser captado por las diferentes células, va a pasar, recuerden allá la membrana plasmática, que una de esas características es que podía pasar libremente esa membrana plasmática, y va entonces a entrar a lo que ya conocemos como el ciclo de Krebs y todos los procesos de oxidación que ya ustedes muy bien manejan, ¿no? La tasa de intercambio gaseoso, ¿de qué va a depender? Va a depender de la presión parcial del oxígeno en el gas, de la superficie disponible para ese intercambio de los gases, y aquí recordamos la gráfica que veíamos ayer que hablábamos de la neumonía y eso. Entonces, si yo tengo una menor superficie disponible, una menor cantidad de pared alveolar para ese intercambio, pues obviamente el intercambio será menor. Y la distancia de difusión, entonces veíamos que la distancia entre el alvéolo, la membrana alveolo-capilar, va a ser más o menos de 0.3 micrómetros. Es extremadamente pequeña, pero si hay alguna situación que hace que se amplíe esa distancia, pues claramente entonces la tasa de intercambio se va a ver alterada, y es lo que vemos en enfermedades como la neumonía o el COVID, que es una de las que nos está quejando en este momento. La otra característica pues va a ser ya muy inherente a cada uno de estos gases, va a depender de su peso molecular y de la ley de Henry, de la solubilidad que tenga cada uno de ellos. Dentro de los principios del intercambio gaseoso, de difusión de oxígeno y dióxido de carbono a través de la membrana respiratoria, entonces aquí tenemos un ejemplo que nos muestra cómo el gas va a irse disolviendo, vean ustedes en todos los sentidos, en ese espacio, que en este caso pues será a través del espacio alveolar. ¿Y cuáles son los factores que determinan la presión parcial de un gas disuelto en un fluido? El primero de ellos va a ser ese coeficiente de solubilidad. Y la ley de Henry nos explica que la cantidad de gas que se va a disolver en un líquido va a ser directamente proporcional a la presión parcial del gas y a su solubilidad. Entonces, si yo tengo un gas que es altamente soluble, por ejemplo, el dióxido de carbono, pues voy a tener una mayor cantidad de este gas disuelto en un fluido. La fórmula va a estar dada por la presión parcial, que va a ser igual a la concentración del gas disuelto sobre ese coeficiente de solubilidad. Y hay algo que es interesante, y es esta tablita. No creo que el libro de ustedes no la tiene, pero esta tablita les permite a ustedes poder mirar cómo es los cocientes de solubilidad de los gases de manera particular. Entonces ustedes observan que el oxígeno tiene un coeficiente de solubilidad de 0.024, el dióxido de carbono de 0.57, el monóxido de carbono de 0.18, el nitrógeno, miren ustedes el coeficiente de solubilidad que es la mitad de lo del oxígeno. Por eso es que el nitrógeno, salvo determinada presión, y ahí hablamos del mal del buzo, puede disolverse a la sangre y formar burbujas. Y esas burbujas pues lo que básicamente van a ocasionar es un tipo de embolia gaseosa, que van a terminar pues con la muerte del paciente, dependiendo de la manera como él ascienda, ¿no? Desde la profundidad. Y el helio, miren ustedes que también hace parte de la composición del gas atmosférico, pero tiene un coeficiente muy bajito. Entonces estos se denominan los coeficientes de partición. Entonces, cuando ese coeficiente es igual a 1, entonces es el gas que puede atravesar libremente estas barreras. Mientras que otros gases, este sería el coeficiente para el oxígeno. Pero cuando nosotros miramos, al observar la ley de Henry y la disolución de gases en dos fluidos, observamos el dióxido de carbono, miren ustedes, 0.57, y va a tener un porcentaje de solubilidad del 20.3%, en virtud de esa capacidad de solubilidad que tiene acá. El óxido de carbono, miren ustedes que igual es bastante alto si lo vamos a comparar con el oxígeno, y eso pues es una explicación de cómo o con qué facilidad mejor pueden darse la intoxicación por este tipo de gases. El nitrógeno de 0.53 y el helio de 0.95. Aquí entonces tenemos nuevamente esta tablita pues para recordarles a ustedes cómo es que se estima entonces esa presión de los gases, esa presión parcial, según entonces la presión atmosférica. Algo que es importante para que ustedes siempre tengan en cuenta es que el aire alveolar se renueva lentamente con el aire atmosférico.
Entonces, miren ustedes en este ejemplo lo que corresponde a una primera respiración. Y a medida que van sucediendo diferentes respiraciones, se va generando esa renovación o ese intercambio moviendo las moléculas, porque claramente no todo el oxígeno que está entrando está siendo susceptible del intercambio gaseoso. Entonces aquí nos ponen como ejemplo, miren, esta es la primera respiración, en la segunda respiración pues tenemos parte de las moléculas anteriores y en la tercera respiración miren la cantidad de moléculas que quedan y así sucesivamente, ¿no? La gráfica nos está mostrando lo que corresponde a la ventilación alveolar por minuto y la presión alveolar parcial del oxígeno. Entonces, cuando nosotros respiramos, aquí tenemos una presión alveolar normal, que es la presión pues, en la que nosotros consideramos que se va a dar el adecuado intercambio gaseoso, y es una presión de más o menos unos 108, 109 milímetros de mercurio, como estamos viendo acá. Entonces, ¿qué pasa con la ventilación alveolar cuando se da un suministro de oxígeno alto como lo que estamos viendo aquí? Observan ustedes acá en este punto A, en esta curva, el límite máximo de la ventilación, que va a ser más o menos de 150 milímetros de mercurio. De tal manera que a una presión normal de oxígeno a nivel alveolar, a esta presión de 104, 109 milímetros de mercurio a 150, yo voy a tener un límite máximo de ventilación que va a ser el equivalente a 250 mililitros de oxígeno por minuto. Cuando nosotros expiramos, como les decía en el ejemplo de la reanimación, el aire expirado es una combinación del aire del espacio muerto y el aire alveolar. Entonces, aquí tengo la presión de oxígeno y dióxido de carbono en milímetros de mercurio. Esta primera parte de la gráfica corresponde al espacio muerto, al espacio muerto, pero refiriéndonos específicamente a las tubuladuras, ¿sí? Y aquí tenemos entonces el aire alveolar y el aire del espacio muerto. Entonces, cuando se está expirando, miren ustedes 100, 200, 300, 400, 500 mililitros, esta es la fase de la expiración. Entonces, vamos a tener de que esa cantidad de aire que está viniendo de los alvéolos simultáneamente va a ir impulsando el aire que se va a encontrar en ese espacio muerto y que claramente pues va a tener una concentración de oxígeno mucho mayor comparativamente con la que viene de los alvéolos, porque ya entregó gran porcentaje de ese oxígeno. Y lo mismo pues para el ejemplo que estábamos citando con el dióxido de carbono. Entonces, en la difusión de gases a través de esa membrana respiratoria, que aquí están viendo esta gráfica que es muy bonita, y esta gráfica de histología. ¿Ustedes ya pasaron por histología? Sí, señora. Entonces ya saben lo que más o menos corresponde cada una de estas estructuras. Entonces aquí nos están mostrando, mire, esto van a ser los capilares sanguíneos y esto que ustedes están viendo acá van a ser los alvéolos, los diferentes alvéolos, un pequeño espacio que es el espacio intersticial y observamos los vasos linfáticos y los alvéolos. Y pues en este corte estamos viendo una vena y una arteria pulmonar y observan ustedes entonces que bajo esta estructura pues el oxígeno va a pasar desde esta membrana alveolocapilar hacia los diferentes capilares sanguíneos para finalmente tener el proceso de intercambio gaseoso. Entonces, esa membrana respiratoria, que es esta que estamos viendo aquí, está compuesta principalmente por una capa de líquido que va a tener ese surfactante que veíamos ayer que va a recubrir el alvéolo y que va a reducir la tensión superficial del líquido alveolar. Va a tener ese epitelio alveolar que está compuesto por una única capa de células epiteliales delgadas. Recordamos entonces que tenemos una membrana subyacente y tenemos neumocitos tipo 1 y tipo 2. La membrana basal, que es una membrana basal epitelial, el espacio intersticial, que va a ser todo este espacio que tenemos aquí, y la membrana capilar. Y esta membrana basal capilar, que en muchos lugares se fusiona con la membrana basal epitelial alveolar, y finalmente la membrana endotelial, que es la que va a estar más cerquita. De tal manera que del otro lado yo tengo el glóbulo rojo, que va a ser la estructura que se va a encargar de captar ese oxígeno. Creo que aquí esta ya terminó, permítanme, vamos a poner otra presentación. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí o todo va clarito? Estos temas son muy bonitos.
Bueno, entonces una vez que el oxígeno ha pasado estas estructuras, estas membranas, pues el objetivo final de ese oxígeno, ¿cuál va a ser? Unirse a una molécula que se llama la hemoglobina. Entonces, la dinámica de esa reacción entre la hemoglobina y el oxígeno, pues convierte a la hemoglobina en un transportador, en un transportador adecuado para la hemoglobina. Entonces, aquí ustedes están viendo la molécula de hemoglobina. Esta molécula es una proteína que va a estar formada por 4 subunidades. Cada una de estas subunidades, que aquí están descritas como de color rojo y de color azul, van a tener una fracción del hemo o del grupo M que va a estar unido a una cadena polipeptídica. De manera general, la mayoría pues tenemos las moléculas de hemoglobina que va a tener dos cadenas alfa y 2 cadenas beta, y es pues prácticamente la representación esquemática que ustedes están viendo aquí. Este grupo hemo pues se denomina así porque incluye un átomo de hierro ferroso. Y observan ustedes acá esto que yo siempre les digo a los estudiantes, son como unos platillitos. Estos platillitos, realmente son los 4 átomos de hierro de la hemoglobina que se van a unir característicamente de manera reversible. Entonces aquí yo tengo el oxígeno, y el oxígeno se va a fijar al grupo hemo, se va a unir al hierro de la hemoglobina de una manera reversible. Y necesitamos que sea de manera reversible porque necesitamos que el oxígeno sea entregado en algún punto, ¿cierto? Entonces, esa unión de la hemoglobina junto con el oxígeno va a depender de algunos factores que van a garantizar que sea entregado solo si en el sitio donde debe ser, que es a nivel de los tejidos. Porque si la suelta antes, pues el tejido no va a tener el oxígeno y entonces el tejido va a entrar en hipoxia. Y fíjense que no estamos hablando allí de que haya habido algún problema en la captación del oxígeno a través de la respiración. La respiración puede estar perfecta. Pero si hay alguna alteración que veremos en un momento, cuáles van a ser esas situaciones que van a alterar esta curva de disociación del oxígeno y la hemoglobina, pues de igual manera el oxígeno no va a llegar a su punto, al punto necesario, que es a nivel de los tejidos, y puede ser soltado antes o puede ser soltado después, de tal manera que cuando pasa la hemoglobina con el oxígeno por el frente del tejido, pues tampoco la va a soltar. Entonces el tejido va a sufrir de hipoxia. Y fíjense ustedes que el problema no estuvo en la respiración. El oxígeno ingresó de manera adecuada. El problema estuvo en alguna de las otras variables o en alguno de los otros factores que van a estar muy implicados en este proceso de la respiración. Entonces, una vez tenemos este hierro aquí, el hierro va a permanecer en un estado ferroso, por lo cual entonces la reacción que se va a dar entre el oxígeno y este hierro va a ser una reacción de oxigenación y no de oxidación. Y esa reacción va a estar acostumbrada, vamos a ver, la tenemos por aquí, no la puse, va a estar dada o generalmente va a estar demostrada a través de la hemoglobina, ¿cierto? La hemoglobina que se va a unir con el oxígeno y es una reacción que va a ser reversible. Entonces, esa reversibilidad va a estar dada por la presencia de estas flechitas, esta unión. Hemoglobina, las 4 que tenemos, ¿cierto? El hierro, entonces van a ser procesos de oxigenación. Entonces, esto es la manera como nosotros químicamente podemos describir ese transporte de la hemoglobina. Entonces, como contiene esas 4 unidades de desoxihemoglobina, la molécula de hemoglobina entonces la estamos representando de esta manera, o ustedes la pueden representar solamente como hemoglobina oxígeno, pero cuando lo hacemos de esta manera, pues estamos representando este esquema en el cual en la molécula de hemoglobina tenemos los 4 grupos que van a estar en el hierro en forma ferrosa para poderse unir a través de ese proceso de oxigenación y de esa manera lograr transportarse. ¿Cuánto tiempo se tarda en generarse esa reacción? Esto es inmediato, esto es supremamente rápido, estamos hablando de tan solo 0.01 segundos. Y la desoxigenación, es decir, el hecho de que la hemoglobina entregue el oxígeno en el tejido, pues también va a ser muy rápido. Esta estructura cuaternaria que estamos viendo acá de la hemoglobina, pues va a determinar
imagen de sangre. El cuadro hemático nos va a mostrar hemoglobina, hematocrito. El hematocrito es el porcentaje de esa hemoglobina, es decir, generalmente multiplicamos por 3 este nivel de hemoglobina. Esta es la concentración de esa molécula por cada 100 mililitros de sangre. Generalmente las mujeres tenemos una concentración más baja que los hombres, y esto debe ser de 12 a 15 para las mujeres. Los hombres tienden a tener un poquito más de hemoglobina, entonces pueden llegar a 16, pues a 15, 16 o 17, ¿no? Entonces, por cada 100 mililitros de sangre, nosotros vamos a tener 15 gramos de hemoglobina. Entonces, se va a transportar el oxígeno en estas moléculas de hemoglobina, como lo acabamos de describir. Y a su vez, cada gramo de hemoglobina va a ser capaz de transportar esto, 1.34 mililitros de oxígeno. Estas cifras, estos números son muy importantes, porque cuando uno evalúa en un paciente crítico cómo está la capacidad de transporte en términos de concentración, cuánto de eso está transportando, entonces uno, las fórmulas del contenido arterial, del contenido capilar y del contenido venoso de oxígeno traen implícitas estas fórmulas, así que es importante conocerlas. Entonces, por cada 100 mililitros de sangre tengo 15 gramos de hemoglobina, ¿cierto? Es aproximadamente el valor normal. Y por cada gramo de hemoglobina, cada gramo de hemoglobina va a ser capaz de transportar 1.34 mililitros de oxígeno. De otro lado, el oxígeno no solamente se está transportando a través de la hemoglobina, sino que también lo está haciendo a través de su propia disolución en la sangre. Entonces observamos que es tan solo un 3%, 97% se transporta unido a la hemoglobina y un 3% va a ser transportado directamente en contacto con las altas concentraciones de oxígeno a nivel de los alvéolos, se va a unir al hierro, al grupo M, como se los estaba describiendo hace unos minutos. Y deben existir algunos factores que van a estar a favor de ese proceso de unión del oxígeno con la hemoglobina. Entonces, estos factores se van a denominar o han sido esquematizados a través de esta curva que se denomina la curva de disociación del oxígeno y la hemoglobina. Entonces, esta curva de disociación básicamente lo que está haciendo es relacionar el porcentaje de saturación de la capacidad portadora de oxígeno de la hemoglobina con la presión parcial de oxígeno. Y esta curva, como ustedes observan, la línea azul, que es la línea de la mitad, es la línea, digamos, la que va a generar el valor de la normalidad. A este lado, entonces, tendré una desviación hacia la derecha y de este lado pues tendré una desviación hacia la izquierda. Entonces me relaciona la saturación de oxígeno, por eso ven ustedes el SO2 en porcentaje y la presión parcial del oxígeno, que está esquematizado como PO2 y las unidades van a ser en milímetros de mercurio. Entonces, esta curva tiene una forma sigmoide. Y esta forma sigmoide es pues característica precisamente para esta representación. La combinación de ese primer M, de ese grupo M de la molécula de hemoglobina con el oxígeno, entonces va a aumentar la afinidad del segundo grupo M por el oxígeno y la afinidad del segundo grupo va a aumentar la afinidad del tercero y así sucesivamente. Entonces, por eso, en la gráfica que veíamos antes, esa unión del oxígeno a la hemoglobina, uno solo, entrando progresivamente la afinidad hasta que las 4 unidades van a estar comprometidas con el oxígeno, ¿no? Y también tener en cuenta esas características de que van a cambiar de una relación tensa a una relación relajada, a la unión del oxígeno con básicamente ese transporte. Entonces, siguiendo esta secuencia donde la primera molécula va a ser menos afín que la segunda y la segunda menos que la tercera, pues entonces la cuarta molécula de oxígeno va a ser de unión de hemoglobina con oxígeno, va a ser muchas veces mayor
que si lo comparamos con la primera. Entonces, cuando la sangre que está llegando aquí a los alvéolos se equilibra con oxígeno al 100%, es decir, el aire que tengo aquí ingresó, estamos en Santa Marta, entonces ingresó a una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio y se está oxigenando al 100%, la hemoglobina normal, entonces va a saturar al 100%. Y nosotros, ¿cómo sabemos eso? Si está al 100, al 95, al 75. Hay unos dispositivos que se han creado, uno de pulso oxímetro. Se llama pulso oxímetro porque a través de su algoritmo que utiliza un rayo de luz infrarroja, dependiendo de la refracción que tenga esta, pues colocado en el dedo, va a evidenciar, por decirlo de alguna manera, los contenidos de oxígeno a nivel de la sangre arterial que se están reflejando a través de ese pulpejo, de ese dedo. Y adicionalmente, como ustedes saben que con el impulso cardíaco, sangre a través de los diferentes vasos va siguiendo una onda de presión, una onda de pulso, pues entonces puede estimar cuánto tiene el paciente de frecuencia cardíaca y estimar a la vez este porcentaje de saturación. De tal manera que la mayoría de los pacientes saturan entre 97 y 98%, aunque uno encuentra pacientes que le marcan saturando a uno el 100%. Sin que esto no sea normal, es normal encontrarlo también con mucha frecuencia, pero el punto es que desde lo morfológico ustedes recordarán de que existe un shunt fisiológico y es que hay una mezcla de sangre arterial con sangre venosa y esa mezcla pues obviamente va a restarle un pequeño porcentaje al oxígeno en cuanto a la unión del oxígeno de hemoglobina como transportador. Entonces, nosotros en la práctica clínica le ponemos el pulso oxímetro al paciente y a través del algoritmo que trae implícito, entonces me va a decir cuánto es la frecuencia cardíaca que tiene el paciente y cuánto está saturando el paciente. Es decir, cuánto de estas moléculas de hemoglobina, de estos grupos hemo, van a tener el oxígeno. De una manera muy grosera, de una manera muy general, diríamos que si solamente está ocupado un grupo hemo, pues está saturada esta única molécula el 25%, 2 el 50, 3 el 75 y 4 el 100%. ¿No? Bueno, entonces cuando la sangre que está aquí se va a equilibrar con el oxígeno al 100%, o sea, hablando de que tenga una presión parcial, una presión atmosférica, perdón, de sangre, la hemoglobina pues se va a saturar al 100% porque tengo una presión alta y tengo, digamos, el resto de los factores, estas variables que hablaremos un momentico más adelante, pues entonces se va a saturar al 100%. Cuando esa sangre, entonces, o esa hemoglobina mejor está saturada, pues cada gramo de hemoglobina va a poder transportar 1.34, pero en algunos textos ustedes pueden encontrar 1.39. Esto es una pequeña variación, no es que cambie mucho el resultado al final. Bueno, otra cosa que también es importante pues para poder explicar por qué a veces ustedes encuentran 1.39 respecto a 1.34 es el hecho de que la sangre de manera normal, de manera fisiológica, puede tener pequeñas cantidades de derivados inactivos de la hemoglobina y el valor medido in vivo va a ser menor que este que se ha descrito en la literatura y por eso, o esa sería la explicación a por qué tendríamos una variación desde 1.39 hasta 1.34, ¿no? Entonces, cada 100 mililitros de esa sangre arterial van a contener más o menos 20.1 mililitros de oxígeno unido con la hemoglobina. ¿Y de dónde sale ese 20.1? Pues simple, si yo tengo una hemoglobina de 15 gramos, ¿cierto? Y me están diciendo que por cada gramo voy a transportar 1.34, entonces busquemos la calculadora y hacemos el cálculo. Entonces vamos a multiplicar 15 por 1.34, eso me da 20.1. Entonces, al final de esta ecuación, yo voy a decir que cada 100 mililitros de sangre van a contener en total 20.1 mililitros de oxígeno o que un gramo va a contener 1.34 mililitros de oxígeno unido con la hemoglobina cuando esta va a estar saturada al 100%. La cantidad de este oxígeno que va a estar disuelto, pues va a estar en función de esta relación lineal de la presión de oxígeno. Entonces tendría yo que si en 100 mililitros me están diciendo que el 3%, si yo divido esto, este número 3
el por ciento me va a dar un número que es 100 litros de sangre sobre los milímetros de mercurio. Entonces, cuando nosotros hacemos la valoración in vivo, la hemoglobina de la sangre en los extremos de los capilares pulmonares se va a aproximar a una saturación del 97%. Les estaba diciendo ahorita que de una manera grosera, de acuerdo a los puntos de unión, entonces decimos 25, 50, 75, pero nosotros sabemos que eso no es así, porque hay algunos cambios fisiológicos y el paciente generalmente no va a saturar el 100%. Esos cambios van a ser cambios interindividuales. Entonces, la hemoglobina de la sangre en los extremos de los capilares pulmonares, si lo simulamos aquí, entonces va a tener una saturación aproximada del 97% con oxígeno, teniendo claro de que pues entró al 100%, ¿cierto? La presión de oxígeno, y a su paso entonces a estos capilares puede estar alrededor de 97 milímetros de mercurio. El proceso fisiológico que les estaba mencionando ahorita, por el cual digamos que ningún paciente debería saturar al 100%, es que hay una pequeña mezcla de sangre venosa que evita el paso por los capilares pulmonares. Esto es lo que se conoce como un shunt fisiológico, es decir, una derivación fisiológica. La hemoglobina entonces de la sangre de todo el cuerpo solo tiene una saturación del 97%, y de tal manera que la sangre arterial va a aportar cerca del 19.8 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros. Entonces ya no estoy hablando del 20.1 porque aquí la tenía saturada al 100%, sino que si la sangre la tengo saturada al 97%, entonces voy a hablar de 19.8 mililitros de oxígeno en total, de los cuales, nuevamente, según este porcentaje de transporte, entonces tendríamos que 0.29 mililitros, que va a ser el equivalente a este 3%, van a ser transportados disueltos en la sangre, y 19.5 de ese 19 que estábamos mencionando ahorita van a estar unidos a la hemoglobina, que va a corresponder pues entonces a este 97%. Cuando la sangre venosa se encuentra en reposo, entonces la hemoglobina presenta una saturación del 75% y el contenido total de oxígeno es cercano a 15.2 mililitros por cada 100 mililitros. Entonces volvemos a hacer el mismo ejercicio para la sangre venosa. Aquí lo estábamos haciendo con la sangre arterial. Entonces el 3% de ese 75% del 19.5, pues entonces va a corresponder a 0.12 mililitros y 15.1 mililitros pues unidos a la hemoglobina. Entonces esto solamente para contarles que tanto en reposo los tejidos van a retirar alrededor de 4.6 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre que va a pasar por ellos. Y ese 0.17 va a comprender oxígeno disuelto en la sangre y el resto va a ser oxígeno que va a ser liberado a partir de la hemoglobina. De tal manera, entonces nosotros vamos a concluir que, como en la gráfica anterior que les estaba mostrando, no, estaba en la otra presentación que veíamos esos 250, entonces esa es la explicación para poder entender de que en reposo los tejidos van a retirar más o menos 4.6 mililitros de oxígeno de cada 100 mililitros de sangre que va a pasar. Y de esa cantidad, 0.17 va a corresponder al oxígeno que va a estar disuelto en la sangre y el resto al oxígeno que va a ser liberado por la hemoglobina. Entonces, en reposo, se van a transportar 250 mililitros de oxígeno por minuto de sangre a los tejidos. Entonces, habiendo entendido de dónde salen estas cifras, cómo es que se une, cómo es que se transporta, entonces hay una serie de factores que son fundamentales para tener en cuenta. Y estos factores son los factores que vamos a denominar como los factores que afectan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Es decir, hay una serie de factores de los cuales va a depender esa afinidad, es decir, que se una el oxígeno a la hemoglobina, que pueda transportarse de una manera normal o que pueda soltarse en el sitio adecuado, no antes ni después. Entonces van a ser tres condiciones importantes las que van a influir en la curva de disociación del oxígeno. La primera de ellas es el potencial de hidrogeniones, la segunda de ellas va a ser la temperatura y el tercero va a ser la concentración del 2,3 difosfoglicerato. Cuando aumenta la temperatura,
cuando se genera un aumento de la temperatura, o cuando hay un descenso de la temperatura, o cuando hay una variación en el pH, sube el pH o baja el pH, entonces esto va a hacer que la curva pues se dispare o se desvíe en alguna dirección, y eso lo que va a traer como consecuencia es que se requiere una mayor cantidad de presión parcial de oxígeno para que la hemoglobina se una con una cantidad determinada de oxígeno. Cuando hay un descenso de la temperatura, como estamos viendo acá, o hay un aumento del pH, como lo estamos viendo acá, entonces lo que vamos a tener es que la curva se va a disociar hacia el otro lado, o se va a ir hacia el otro lado. Entonces decimos que la curva se disocia hacia la izquierda. Y teniendo claro que en este normograma, que está pues un poquito chiquito acá, tenemos este porcentaje que va a ser el porcentaje de saturación. Si yo tengo una saturación al 100%, que es este punto máximo, pero aclaramos de que normalmente uno satura es al 97%, lo tenemos acá. Entonces, la presión que yo voy a tener con esa saturación va a ser más o menos del 50 o del 60 milímetros de mercurio. De tal manera que cuando yo evalúo los gases arteriales en un paciente, si el paciente tiene valores alrededor de estos 60, 70, 80 de presión parcial de oxígeno, yo deberé asumir de que el paciente está saturando, porque no estoy viendo el paciente, estoy viendo solamente es un reflejo a través de los gases arteriales. El paciente debe estar saturando alrededor de 90-95%. Bueno, esas son cositas un poquito complejas, pero yo sé que ustedes las van leyendo y van a irlas profundizando un poquito más. Y entonces, estas tres variables, o lo que pase con estas tres variables en cualquier sentido, si disminuye la temperatura y aumenta el pH, pues entonces lo que va a hacer es aumentar la afinidad del oxígeno a la hemoglobina. Y al aumentar esa afinidad del oxígeno a la hemoglobina, ¿qué me está queriendo decir? Que se va a pegar más fuerte. Es decir, que cuando llegue al tejido no la va a soltar, porque se adhirió con fuerza, así que puede pasar derechito por el tejido y no le entrega nada. Pero cuando nosotros vemos el potencial de hidrogeniones, que realmente es lo que más sucede, porque en estados infecciosos como la sepsis hay una disminución del potencial de hidrogeniones, hay un incremento del dióxido de carbono, hay un incremento de la temperatura, y se incrementa esta sustancia que se llama el 2,3-difosfoglicerato. Y esto pues va a hacer que se desvíe entonces la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha, y esa desviación de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha ha disminuido la afinidad. Es decir, se ha perdido la afinidad del oxígeno a la hemoglobina, y la consecuencia que viene es que el oxígeno va a soltar antes de tiempo de esa hemoglobina. Otra cosa importante, o mejor, otra manera como ustedes pueden encontrar este descenso de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno cuando el pH es el que está cayendo, eso se denomina el efecto Bohr. Y ese efecto Bohr tiene una relación bastante estrecha con que la hemoglobina desoxigenada, es decir, la que vamos a denominar como desoxihemoglobina, se va a unir con hidrogenio, con estos hidrógenos que quedaron por ahí sueltos, de manera más activa que la hemoglobina oxigenada. Y el pH sanguíneo entonces se reduce. Recuerden que esto es una reducción logarítmica, lo que tenemos. Entonces, en esa escala del potencial de hidrogeniones, donde yo tengo un valor normal que es de 7.35 a 7.45, cuando yo digo disminuye, entonces es que estoy pasando de 7.45, 7.35, 7.25, entonces estoy entrando en un estado de acidosis. Cuando aumenta, entonces está pasando de 7.45 a 7.48 a 7.55. Está aumentando el pH. Entonces, esta actividad directamente relacionada con el pH, con esa captación o con esa unión a los hidrogeniones, es lo que vamos a conocer como el efecto Bohr. Ese pH sanguíneo entonces va a sufrir variaciones rápidas y variaciones importantes conforme aumenta su contenido de dióxido de carbono. Por lo tanto, recuerden que esto es una reacción, esas son reacciones que están enlazadas, ustedes lo saben mejor que yo, que están estrechamente relacionadas. Entonces, cuando aumenta el contenido del dióxido de carbono, pues entonces el pH se va a ver afectado. Pero cuando la presión de CO2 se eleva, la curva entonces se va a ir disociando hacia la derecha, y el P50, que es una medida,
¿Perdón? No, profe, disculpe que se me activó el micrófono. Ok. Que es una medida estadística, es decir, al 50% de la hemoglobina, cuánto de ella va a estar saturada. Entonces, la mayor parte de la desaturación de la hemoglobina presente en los tejidos, entonces va a ser consecutiva a esa disminución de la presión parcial de oxígeno, que es la que tenemos acá, pero una desaturación adicional de un 1 a un 2% puede deberse mejor al aumento de la presión del dióxido de carbono y la desviación consecuente de la curva, pues con la disociación hacia la derecha, ¿no? La otra variable que nosotros tenemos aquí es el 2,3 difosfoglicerato. El 2,3 difosfoglicerato es una sustancia que está muy abundante dentro de los glóbulos rojos, se forma a partir de 3 fosforaldehído. Y este fosforaldehído pues es un componente de la glucólisis por una vía diferente, que es la de Embden-Meyer-Hoff. Y este es un anión que tiene una carga eléctrica, pues como es anión, pues es una carga eléctrica negativa, pero es muy elevada, que se une con tiene una afinidad por las cadenas beta de la hemoglobina, aquí, por esas cadenas beta. Y pues una vez se une a ellas va a terminar ocupando ese espacio, y ese espacio pues entonces va a modificar esa afinidad del oxígeno a la hemoglobina, entonces o lo va a reducir o lo va a aumentar. En la acidosis, acá en este estado, cuando el pH disminuye, en ese estado de acidosis, pues ese estado por sí solo va a inhibir el proceso de glucólisis en los glóbulos rojos, y la concentración del 2,3 difosfoglicerato puede variar. Pero en otras situaciones, como por ejemplo cuando están implicadas las hormonas tiroideas, las hormonas del crecimiento y los andrógenos, pues lo que vamos es difosfoglicerato. Y el otro factor, pues que también es muy sencillo para entender, son los cambios o las variaciones que vamos a tener con la temperatura. Entonces, si aumenta la temperatura, pues va a ser más fácil que se suelte el oxígeno de la hemoglobina. Entonces, vamos a tener acá que se va a disminuir la afinidad de la temperatura, derechito por donde estaba el tejido, y le van a decir adiós, adiós, y no le entrega ninguna hemoglobina. Entonces, esta infografía nos resume los factores que afectan la curva de disociación de la hemoglobina. Entonces, aumento de la concentración del dióxido de carbono, aumento de la temperatura sanguínea, el pH, y tenemos el aumento de la concentración del bi o difosfoglicerato, que es lo que estamos viendo aquí. Bueno, aquí dice, cuando la hemoglobina entra en contacto con altas concentraciones de oxígeno en los alvéolos, se une al hierro del grupo E, se transporta como oxígeno. Cada molécula de hemoglobina transporta 8 átomos de oxígeno. En bajas concentraciones de oxígeno, por ejemplo, en los tejidos periféricos, pues se va a disociar de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque su unión con el grupo N es muy débil. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta aquí? Vamos bien. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señora. Sí, profe. Bueno, entonces, la hemoglobina y transporte de oxígeno. Entonces, esta otra que nos va a ayudar a resumir. La hemoglobina está compuesta de 2 cadenas polipeptídicas al central de hierro. Eso nos queda claro. Como es parcial de oxígeno. Y asimismo, el número de moléculas de oxígeno disueltas, el contenido de oxígeno de la sangre entera es mucho mayor que el del plasma, debido a la unión del oxígeno a la hemoglobina que normalmente se encuentra en los eritros. Están los que están oxigenando la sangre.
unidad al dióxido de carbono. No, al monóxido. ¿Al fin qué? Por eso Creo que pregunto. es el dióxido. Según el dióxido, ¿Y si fuera el monóxido? Creo que Eso sería, profe, la metanol. el dióxido de carbono y el monóxido. ¿Están todos de acuerdo? No. A ver, No, profe, yo digo que la metahemoglobina se une al monóxido. bueno, ¿al fin qué? ¿Se pusieron de acuerdo? Para hacer examen de eso después. Es que creo que la metahemoglobina es cuando no se reduce el hierro a... Ujú. Sí, o sea, no se reduce el hierro, sino que se queda oxidado. Y por eso la metahemoglobina no suelta el oxígeno. Exacto, exacto. Entonces, miren ustedes con todos estos conceptos que no solamente estamos o debemos enfocarnos clínicamente cuando el paciente pase a la membrana capilar, porque efectivamente ese proceso puede